Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud para todo Buenos Aires. Seguimos con 22 grados de temperatura y un día totalmente encapotado y con toda la humedad, un día típico, muy atípico. Bueno, 8:30 de la mañana estamos en comunicación con la licenciada Dorrit Bush, nuestra especialista en psicosomática. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo está usted? Lo veo muy abrigado, otro de 20, ¿no? Sí, puede ser. Igual como que entró con un fresquete y ahora, sí, qué sé yo, no entra en calor. Es la humedad, como dicen, que tiene la culpa de todo. Puede ser. Además, atípico es todo. Atípico es todo, porque nada es típico. Y claro, porque nosotros pensamos que la vida tiene que ser siempre igual y la vida es vida. Y no es siempre igual, la vida cambia todo el tiempo, hasta las estaciones por ahí van a cambiar, uno que sabe. Sí. ¿Dónde está escrito que siempre el invierno tiene que empezar el 21 de junio y terminar el 21 de septiembre? Sí, son cosas que... Se va corriendo, se va cambiando, se va modificando. Es cierto. Bueno, justo estaba viendo las redes que están todas ahí funcionando a la perfección. Bueno, qué suerte, eso es algo. En realidad que interesante el título que nos ha propuesto para hoy, mi querida licenciada. Todo ser vivo tiene una motivación y va para algún lado. A ver, ¿cómo es? Claro, porque sí, hemos hablado muchas veces en este espacio de estos temas, siempre se van tocando un tema con el otro, porque fíjese que es interesante, porque hacemos mucha diferencia entre lo que está vivo y lo que no está vivo, ¿no? Sí. Algo que no está vivo le damos una patada, una piedra le damos una patada porque me molesta en el camino, o la queremos modificar y le damos un martillazo y la modificamos. ¿Por qué? Y algo que sabemos que está vivo, ya no lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? La vez pasada hablamos del resfrío y dijimos que expresaba una tristeza, etcétera. Y esto lo digo para los que andan resfriados y tienen ganas de comprender algo más de ese tema, que se fijen en la transmisión anterior y que están siempre publicadas. Y bueno, y un oyente dijo, claro, que todo lo que está vivo, todo ser vivo siente, dijo él, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, hablemos un poco de esto, ¿no? ¿Cómo es este asunto de que todo ser vivo siente? Primero, que hoy en día ya no se sabe dónde está el límite entre lo vivo y lo no vivo, porque hoy en día no se sabe hasta dónde los virus, por ejemplo, no están vivos, porque ¿cómo nos damos cuenta que algo está vivo? A ver, ¿cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque se mueve, y además porque se mueve con propia iniciativa. ¿No? Porque en general una piedra suele estar ahí y si la quiero sacar del camino le tengo que dar una patada o la tengo que sacar con la mano. Y no le puedo decir, che, andate de ahí que me estás molestando. Mientras que cuando algo se mueve por propia iniciativa, fíjese que es interesante porque moverse es la misma raíz que tiene la palabra motivación, que tiene la palabra emoción, siempre es con la misma raíz, como que cuando algo se mueve decimos, mirá, esto pensaba que era una piedra, pero ahora me doy cuenta que es un bicho. ¿Por qué me doy cuenta que es un bicho? Vio que hay bichos que se parecen a las piedras o que se parecen a las hojas. Se mimetizan, sí. Y porque de golpe se movió y se fue para algún lado. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar? Que si se fue para algún lado es porque tiene una intención, ¿no? Justamente es interesante porque lo que está vivo se caracteriza
por tener una intención, por tener una motivación, por decir yo quiero comer, yo quiero tomar agua, yo quiero lo que sea. ¿Por qué es importante esto en este espacio, hablar donde hablamos de la psicosomática, donde hablamos del por qué enfermamos, donde hablamos de que por qué la gripe me tocó ahora y no me tocó ayer? ¿Será casualidad? ¿No será casualidad? Bueno, tocamos todos estos temas que son tan interesantes y que desde la física o desde la medicina científico-natural son muy difíciles de contestar. Porque contestar por qué la gripe me agarró hoy y no me agarró la semana que viene, bueno, ya dijimos muchísimas veces que hay 2 o 3 frases que se dicen. Si estoy estresado, y bueno, ¿y por qué hoy estoy estresado y la semana pasada no? Y etcétera. Son todas preguntas que tienen que ver justamente con esto, con que nuestro cuerpo está animado. Esto también lo dijimos muchas veces. Justamente de que nosotros no somos cosas, justamente. Nosotros somos seres vivos, como lo es el animal y como hoy en día también ya dijimos la planta, hasta la planta vemos que está motivada, que crece para un lado porque está el sol, que crece para el otro lado porque le molesta a otra planta. ¿Y sabes qué pasa? Que esto es muy impactante, porque nosotros podemos pensar de que dentro del mismo organismo las células también están vivas, obviamente, y también se mandan mensajes. Y porque casi uno podría decir, cuando una célula pide glucosa, manda un mensaje. Entonces también está, pero nosotros, es muy curioso, ¿no? Porque en general cuando nos enfermamos decimos, bueno, tratamos el cuerpo como si fuera una cosa, muchas veces, y no nos damos cuenta de que tenemos esta motivación, tenemos esta cuestión anímica, esto de que algo nos está diciendo, algo nos está pasando. Entonces, como lo tratamos como una cosa, entonces damos un remedio y pensamos, ahora esto se tiene que modificar. Y a veces no se modifica, porque es como dentro del ser humano hay un sujeto que quiere ir a algún lado, que tiene deseos, que expresa. El auto, siempre doy ese ejemplo porque me gusta, el auto está estacionado en la calle y no tiene adentro de él un sujeto. Para que funcione tiene que subir un sujeto. O sea, el auto es una máquina y la máquina, para que funcione, tiene que tener alguien que la haga funcionar. O sea, eso tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos del ser humano y lo concebimos como si fuera una máquina. ¿O no? Sí. Entonces teníamos que decir, bueno, pero ¿y esta máquina? ¿Quién la hace andar? Ah, bueno, sí, yo la hago andar. Y yo, a ver, a mí, ¿no habría que saber un poco más qué le pasa a ese yo, que tal vez no lo tengo tan consciente, ¿no? Cuando, bueno, empezando por los actos fallidos, ¿no? Nosotros, sin querer, hacemos cosas que lastiman a alguien o que nos lastima a nosotros. ¿Y por qué todo eso es tan importante para nuestra medicina? Y bueno, por lo que acabo de decir hace un rato, ¿no? Si nuestras enfermedades expresan algo que nos pasa y que no tenemos en la consciente, porque estamos motivados, vamos y nos movemos hacia algún lado, tenemos ganas, tenemos deseos, y bueno, y con esos deseos pasa lo que muchas veces dijimos, que algunos son conscientes y otros son inconscientes. Sí. Y los deseos inconscientes
¿Qué pasa con los inconscientes? Son los más importantes, en realidad, aunque no nos guste, ¿no? En mi deseo consciente yo tengo ganas de acá, tengo un vaso de agua, tengo ganas de tomar agua, tomo agua, listo, ya está. Pero si ahora yo estoy metida en una situación en la que tengo conflictos, ¿usted sabe lo que es un conflicto? Conflictos son deseos diferentes, contradictorios. Supóngase que tengo un conflicto con el programa y que en realidad quiero hacerlo y por el otro lado, no sé bien por qué, se me complicó estoy inventando alguna situación, sí, por favor, no lo tome, en relación a otra, vaya a saber, póngase a otra, ¿cómo se llama? A otro programa de radio, que tengo algún tipo de deseos que se contraponen. Quiero, pero en realidad en el fondo no quiero. Agarro el vaso de agua y hago un gesto torpe y pum, me lo eché encima de la computadora y chau, y se terminó la conexión. Póngale. Se sabe que los ejemplos son todos malos siempre, pero sirven, ¿no? Sí. Entonces uno dice, tenemos dos maneras de pensar. Podemos elegir, nadie nos obliga. Podemos decir, qué casualidad, justo cuando estaba por hablar de este tema tan espinoso, póngale que no somos nosotros dos, póngale que son dos que hablan de política, que ahora está tan candente el tema. Candente. Y bueno, entonces se pone todo eso es como que empieza a hervir sobre si estuviera una pava sobre el fuego. ¿Y qué es lo que, en general, lo que suele ser victorioso es el deseo inconsciente? Pero como está mal que yo lo piense, porque yo digo, bueno, no quiero hacer la transmisión de radio, tengo el fallido y le tiro el agua encima de la computadora. Porque sí, es un invento medio... No es muy feliz. Siempre, el más feliz es siempre el que si le tengo envidia a la vecina y no lo quiero hacer consciente, sin querer le rayo el auto cuando salgo. Sí. Ese está más claro, ¿no? Pero ahí se ve clarito, son dos deseos inconscientes. Consciente uno e inconsciente el otro. Y te va a decir, lo hice sin querer, perdón, y un lío bárbaro, y qué sé yo. Y que le voy a arreglar el auto y demás, pero lo que triunfa es el deseo inconsciente. Sí. Y entonces uno dice, bueno, ¿y de esto de qué me sirve? ¿Y de qué me sirve? De que cuando nos enfermamos pasan cosas parecidas, que nosotros también tenemos dos maneras de elegir, podemos elegir. Y yo, cuando me pasa esto con la vecina, yo puedo elegir. Pero ¿qué pasa? Si yo elijo que realmente fue casualidad y que no tengo nada que ver y que nada que de nada, muchas veces después también se buscan justificaciones, ¿no? Y entonces se dice, bueno, pero también esta que siempre deja el auto de una manera que cuando yo salgo me molesta y bla, bla, bla. Y entonces buscamos siempre justificar. Pero eso, ¿sabe qué? En el fondo no da buen resultado. Lo mismo hacemos con las enfermedades. Y bueno, fui y tomé frío, y bueno, estuve con alguien que estaba engripado y me contagié, y bueno, comí algo que me cayó mal y por eso me agarró la diarrea. Sí. Y buscamos una justificación que nos deje tranquilo y que nos diga, bueno, ya sé por dónde tengo que caminar. Porque una vez que lo justifiqué y que le encontré, ¿qué es lo que siempre buscamos? La causa, ¿no? Una vez que encontré la causa, bueno, ya está, ya sé, tengo que hacer esto para eliminar la causa. Pero nosotros, los psicoanalistas que trabajamos con estos temas que son un poco más complejos,
decimos, bueno, no tiene nada de malo buscar la causa, nada de malo, pero no alcanza, eso es lo que decimos. Sí. Es muy, sí, dice. No pienso, sí, cierto. Siempre da mucho mejor resultado cuando, además de buscar la causa, me pregunto, o si las cosas son más graves, depende del grado de importancia que tenga lo que me pasa, busco un profesional que comprende el lenguaje de órgano, lo que nosotros llamamos lenguaje de órgano, lo que nos dice, lo que nos habla, lo que nos expresa la persona que se enferma, y entonces puede descifrar, bueno, esto que está detrás, lo que en el ejemplo que le dije era la envidia, bueno, en el resfrío, dijimos la vez pasada, puede ser la tristeza, y la tristeza no quiero tenerla en la conciencia, y entonces aparece lo que llamamos la represión. Uy, qué palabra. También es una palabra conflictiva hoy en día. Porque en el fondo reprimir no es una mala palabra. Porque No, en realidad no, lógicamente no. Usted y yo tenemos reprimido cómo funciona, yo por lo menos no sé, cómo funcionan los órganos adentro de nuestro cuerpo. Uh-huh. Usted piense, Jorge, todo lo que hace nuestro organismo mientras nosotros dos estamos hablando. Sí. Todas las enzimas, lo que va y lo que viene, y la sangre que transporta los nutrimientos a las células, y las células que lo... No, cuando uno piensa 2 minutos dice, es un milagro que yo esté vivo, 1 hora nada más. Pero que no nos damos cuenta, nosotros estamos ahí, hablamos, nos miramos, tomo un vaso de agua. ¿Cuándo nos damos cuenta? ¿Cuándo? Cuando falla algo. Sí, de repente cuando me duele la panza, digo, ahí empiezo a darme cuenta que tengo una panza, que tengo una digestión, que tengo, bueno, todo lo que tengo. Todo lo demás sigo sin darme cuenta, pero ahí eso sí me doy cuenta. Por eso ahí se hace más manifiesto, bueno, hay algo, ahí se hace más manifiesto mi organismo, ¿no? Pero bueno, cuando esto, ¿por qué es importante? De vuelta, supongo, sobre el tema del por qué es importante, justamente porque muchas veces cuando tomamos una pastilla o un medicamento, primero, el medicamento a veces nos hace mal. Primero, ¿vio? Será muy útil todo lo que usted quiera, pero vio que a veces le dicen, ojo, te tomas un paracetamol, tomate algo antes, come algo antes, porque después vayas a ver el estómago, lo que sea. Sí. Bueno, hay otros remedios donde hay que tomar mucho más recaudos, a punto tanto que hay que poner recaudos que hay remedios que no te los venden así nomás. Uh-huh. O sea, todo el tema de los remedios es un tema enorme también, sí, ¿no? Sí, claro. Y a veces, lo otro, lo que es peor en realidad, es que la enfermedad vuelve, la enfermedad no se me va, hay algo que no se termina de resolver, ¿no? Y ahí, bueno, de vuelta nos damos cuenta que ahí hay algo más, y que eso de pensar de que mi cuerpo es una cosa, uh-huh, y que le saco un tornillo, le pongo otro tornillo o cosas por el estilo, sirve hasta ahí, pero muchas veces se ve con mucha claridad que tenemos que volver a esta cuestión de que qué me está expresando, qué me está diciendo, cuál es el deseo, cuál es el sufrimiento, y por qué en realidad reprimimos. ¿Por qué reprimimos? No queremos afrontar, no sé, pienso ahora rápido, o por ahí queremos esconder, no queremos ver lo que realmente son las cosas.
Bueno, porque no queremos sufrir. Bueno, claro, claro, y sí, No queremos principalmente. sufrir. Y cómo tantas veces por no querer sufrir de una manera, sufrimos más de otra manera, ¿no? Ujú. Porque, pero bueno, no se puede manejar. Vio que tantas veces dicen, ay, vos tenés que manejar tus Tus sentimientos. Bueno, emociones, sí, dígame, señor, que dice eso, a ver, ¿cómo se hace para claro, manejar? claro, la No es un receta, automóvil que yo agarro, la bronca la pongo de este lado, los celos los pongo de este otro lado, la tristeza, no. Todo esto funciona dentro nuestro de una manera que no la podemos detectar como detectamos el polvo sobre la tierra, sobre la mesa y decimos vengo y traigo un trapo y le paso a la mesa y le saqué el polvo. sí, ¿Cómo lo detectamos? Y esa es la dificultad, porque, vio Jorge, nosotros nos manejamos en un mundo muy materialista. Entonces enfocamos todo desde el punto de vista de lo material. ujú, Entonces enfocamos de nuevo, digo, como si fuera una cosa, pero tenemos que hacer un switch, tenemos que cambiar de onda. Y entonces una cosa es revisar a una persona, pesarla, medirla, hacerle análisis de sangre, que es buenísimo, que es necesario, que es útil y que hay que hacer, pero además alguien que sabe y que entiende de esto y que estudió de esto, siente con la persona y diga, bueno, y a ver, contame, ¿qué te pasa? Contame un poco. Y entonces, seguramente, excepto que sea una persona muy bloqueada, muy inhibida, va a empezar a contar. ¿Y qué va a empezar a contar? Una historia. Porque se arman al 2 por... No, lo que pasa es que justo ayer, cuando vinieron mis hijos, se pusieron a hablar y me dejaron de lado y nadie me habló, ni nadie me... Otra vez estoy inventando algún ejemplo. Y entonces yo después tuve una descompostura terrible. Y entonces yo digo, ¿fue la comida o fue la atmósfera en la cual yo comí? Usted sabe que yo puse un reel en Instagram sobre este tema porque el día que realmente me di cuenta tuve un gran impacto de cómo siempre le atribuimos a la comida, pero la importancia que tiene con quién estoy comiendo. sí, claro, lo hablamos, sí, 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 Entonces uno dice, bueno, pero esto se tiene que abordar de otra manera, porque esto no se puede medir, no se puede pesar, eso lo tiene que comprender ujú, alguien que de esto entiende y que sintoniza conmigo, sí, em- tiene empatía conmigo y que se puede ujú, poner en mi lugar y podría decir, si yo fuera usted, yo en esa situación, la verdad que me hubiera sentido mal, porque me ujú, hubiera sentido muy ninguneada, muy afuera, muy sola, muy como que yo no, ya no soy importante. Bueno, ujú. este es el tema. Bueno, justo estaba por decirle que ya no tenemos más tiempo y usted Sí, ya me leyó la mente. Bueno, le decimos a aquellas personas que pueden seguir las charlas, todas las entrevistas de la licenciada Torres Bush en su canal de YouTube, Lic Torres Bush, en su página web www.porquenosenfermamos.com.ar. en Así que, mi Instagram. cierto, también en su Instagram y en Facebook también la pueden seguir, en Sí, todas las redes sociales. Así sí. que bueno, licenciada, como Bueno, siempre, un gracias gustazo. Jorge. Cuídese de la humedad. Ahí está, imposible eso, pero bueno, besote Bueno, grande. gracias. Saludos a los oyentes. Hasta Ahí estuvo luego. con nosotros la licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especialista en psicosomática.